por el aliento de vida, Señor, que nos permites, Padre amado, y poder entender, Dios, que debemos de prepararnos, Señor, cada día. Debemos, Señor, de cambiar nuestra condición de vida, Padre, y acercarnos al trono de tu gracia, Señor, en santidad y obediencia, Padre. Me presento ante ti, Señor. Me permita ser mensajero de tu santa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda de lo alto, Señor, sobre mi vida, Dios, sobre este lugar de adoración, Padre, sobre cada uno de aquellos, Señor, que estamos presentes aquí, Dios. Dispone nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sean las tuyas y no las mías, Dios. Habla mi vida, mi corazón. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, perdón, Señor. Perdona, Señor, mis pecados, mis faltas, mis errores, Dios. Y ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, cada día a mejorar. Ayúdame, Padre, a ser acepto delante de ti, Dios amado. A ti sea la honra. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la exaltación, el dominio, Señor. Y todo lo que se haga sea para honrarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, bendito de Dios. Amén y amén. Bendito sea el santo nombre de Dios. Gloria a Dios. Libro de Romanos, hermanos, capítulo 1, versículo 20. El tema número 4, Romanos 1, versículo 20. La divinidad de Cristo. Para los hermanos que anotan, van a ver algunas enseñanzas que solamente voy a mencionar el nombre, y les sugiero, hermanos, que solo anoten el texto bíblico para que avancemos con el tiempo. Agradezco a cada uno de aquellos hermanos que siempre prestan el tiempo para tomar nota y darle seguimiento a las enseñanzas que se están dando, hermano, para edificación de nuestras vidas. Lo tenemos, hermano, Romanos 1, versículo 20. Pongámonos todos sobre nuestros pies para honrar el santo nombre de Dios. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Perdón, ese es el 19. Ese es el 19:20, vamos a leer. Repito. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué entendemos por divinidad? Secularmente, la divinidad tiene que ver con algo bello, con algo hermoso, con algo precioso. Vemos cuando un niño tierno, cuando las madres, cuando es niña, la embellecen, la ponen bien bonita. Cuando es varón, hacen igual. Y cuando alguien ve al niño, a la niña, dice, ¿qué niño, qué niña más divina? O qué niño, qué niña más divino. Cuando las esposas halagan al esposo, cuando el esposo anda bien arregladito, bien perfumado, las esposas nos dicen, qué divino que andas, mi amor. Cuando las hermanas esposas
andan bien hermosas, bien preciosas, bien perfumadas, nosotros los esposos no las halagamos, sino que las halagan otras personas, otros varones. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, ¿verdad? De igual manera, cuando comemos algo divino, algo precioso, una comida bien deliciosa como la que hace la hermana Carolina, decimos, qué divino que está, ¿verdad? Algo sabroso, algo delicioso, pero eso es en lo secular. Ahora, ¿cuál es el concepto de la divinidad en lo espiritual? Y vamos a tocar lo que es deidad, que tiene que ver en el versículo 20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y que la deidad, dice que la deidad proviene del latín deitas. Se usa como sinónimo de Dios en las distintas religiones. Se refiere a un ser divino que se caracteriza por poseer poderes sobrenaturales que traspasan las habilidades humanas. Repito, la deidad proviene del latín deitas, se usa como sinónimo de Dios en las distintas religiones, se refiere a un ser divino que se caracteriza por poseer poderes sobrenaturales que traspasan las habilidades humanas. ¿Y qué es la divinidad? La divinidad se entiende como el conjunto de todas aquellas características y virtudes o atributos que se le otorgan a los seres considerados dioses, pero en este caso solamente estamos hablando de un ser divino, de un solo Dios, de un solo Rey todopoderoso, el único que vive por los siglos de los siglos. Dice que tiene un estatus de superioridad y de perfección. Eso solamente lo alcanza nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es poseedor, dice, de dos atributos que le fueron dadas por naturaleza. Y el primer atributo es su condición divina. Juan 10:30. El primer atributo que tiene de las dos que fueron atribuidas de manera natural por nuestro Señor es la divina. Juan 10:30, que nos dice, yo y el Padre uno somos. La otra, el otro atributo divino que es poseedor nuestro Señor es la condición humana. Filipenses 2:8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces podemos ver dos atributos, la divina, y la humana, a las cuales nuestro Señor Jesucristo fue poseedor estando acá en la tierra, y la que aún mantiene es la divina, porque ahora es un ser divino que está a la diestra del Padre, abogando por nuestros pecados. Y luego dice, en su segunda venida, Él vendrá en una nube, y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Estos dos atributos, hermanos, están unidos entre sí y no puede haber una separación entre ellos, porque si no perderían sus propiedades porque no pueden estar de manera individual. Era necesario que Cristo fuera hombre y al mismo tiempo fuera Dios para poder demostrar ante aquellos incrédulos de que era el Hijo de Dios enviado aquí a la tierra para salvación de nuestras almas. Yo no entiendo cómo hasta el día de hoy hay personas, seres humanos, de que niegan la existencia de Dios. No sé qué más pruebas necesitan ellos para poder demostrar, para que ellos puedan entender de que solamente tenemos un Dios verdadero, un Dios único, un Señor de los señores, el único mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Vámonos a Colosenses.
Pero antes de entrar a Colosenses, hermano, quiero hablar un poco del versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Qué divinidad nosotros podemos ver que ante el ojo humano, expresa Pablo aquí, se vuelven invisibles, dice, ¿verdad? Y luego se hacen visibles. ¿Qué acción divina hay en nuestras vidas de que en su momento lo mirábamos no posible de hacerse y ahora sí son hechas? ¿Qué acción podemos ver en nosotros? No hay ninguna. ¿Perdón? ¿Perdón? Amén. Así es. El aliento de vida es algo invisible, se vuelve visible porque nosotros respiramos un aire que no vemos. ¿Podemos agarrar el aire? No, no lo podemos agarrar. Es algo invisible, pero se vuelve, dice, visible en nosotros porque tenemos el aliento de vida, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros movemos nuestros brazos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro cerebro comienza a funcionar. Nosotros podemos ver dentro de nuestro cuerpo, nuestra parte motora, cómo se mueve cada parte de nuestro cuerpo. No lo podemos ver. Pero sí podemos ver la funcionalidad de cada uno de nuestros órganos del cuerpo. Podemos agarrar algo, podemos levantar nuestros pies, podemos mover nuestra cabeza, podemos parpadear, podemos hacer tantas cosas a las cuales nosotros andamos y caminamos por la divinidad del Señor y por la misericordia que Dios tiene con nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Colosenses, dije, ¿verdad, hermano? Ando perdido, permítanme. Estaba leyendo en Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 8, versículo 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice? La plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Dentro de la plenitud de Cristo, nosotros podemos ver que existen tantos atributos plenos, tantos atributos que el Señor Jesucristo posee, y voy a mencionar algunos de ellos. Y recalco a los hermanos que están anotando, si da tiempo de anotar la palabra y el texto, hermano, está bien. Voy a tratar de repetirlo 2 veces. Y entre los atributos que el Señor posee dentro de la plenitud que nos habla, ¿verdad? Acá el versículo 9, donde dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos tener que Él es Dios. Nehemías 9:6. Él es Dios. Nehemías 9:6. Él es omnisciente. Juan 16:30. Él es omnisciente. Juan 16:30. Él es omnipresente. Proverbio 15:3. Él es omnipresente. Proverbio 15:3. Él es omnipotente. Omnipotente, Mateo 19:26. El omnipotente, Mateo 19:26. Él es eterno, Hebreos 13:8. Él es eterno, Hebreos 13:8. Él es sabio, Primera de Corintios 1:24. Él es sabio, Primera de Corintios 1:24. Él es pleno, Juan 1:16. Él es pleno, Juan 1:16. Él es soberano,
Isaías 46:10, soberano. Isaías 46:10, Él es santo, santo. Primera de Pedro 1:16, Él es justo, Dios justo. Juan 17:25, Él es inmortal. Primera de Timoteo 6:16, inmortal. Primera de Timoteo 6:16, Él perdona pecados y sana. Salmo 103, versículo 3. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 3? Él es el que perdona, dice, todas tus iniquidades y sana, dice. Amén. No estamos buscando, hermano, para que avancemos con el tiempo, ¿verdad? Solo estoy dando la cita bíblica. Si usted quiere que lo busquemos para que lo leamos. Algo que me gustó es que dice que Él es atemporal. Y eso podemos hablarlo en 2 de Pedro 3:8. ¿Qué dice? Que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y algo que yo lo creo es que no es que no crea que Él es un ser increado, pero lo que voy es este texto que voy a dar como referencia. Y aquí se manifiesta la teofanía y la cristofanía, Hebreos 7:3. Y me gustaría que lo buscáramos. Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién se está refiriendo? De Melquisedec, ¿verdad? Y vemos que Melquisedec se le apareció, dice Abraham. Y vemos ahí cómo se manifiesta la cristofanía y la teofanía. ¿Y qué es lo que significa la cristofanía? Es la manifestación de Cristo, de Dios, en el Antiguo Testamento. Amén. Muchos creen de que el sacerdote de Melquisedec no representaba a Cristo en ese momento. Pero ¿quién es un ser increado? Ningún ser humano es increado, solamente el mismo Dios. Por lo tanto, Melquisedec viene a representar a Cristo en esa enseñanza, ¿verdad? Cuando se le presenta a Abraham. También lo podemos ver en Apocalipsis 22:13, donde dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Vámonos a Hechos 17:29. Estos tres textos bíblicos que estoy dando son las únicas 3 ocasiones donde habla de la divinidad o de la deidad del Señor. Romanos 1:20, Colosenses 2:8 y 10, y el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29, y dice, 17:29, ¿verdad? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea, ¿qué dice? Semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. ¿De qué nos habla este versículo? Podemos recordar que cuando Pablo visitó Atenas, encontró un altar, dice, al Dios no conocido, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con los ateneos? Estaban solamente adorando a dioses paganos, solamente buscando, repito, no la palabra solamente 2 veces, solo buscaban su beneficio propio, sus riquezas, pero no conocían a ese Dios que ellos tenían en ese altar no conocido. Por eso Pablo les habla y les dice en el versículo 29 de que no es semejante, dice, a oro, a plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres, porque Dios añade riquezas conforme sus riquezas en gloria, ¿verdad?
Pero no podemos solamente buscar a Dios por un beneficio personal, sino que debemos de buscar a Dios por un beneficio espiritual, para que nosotros podamos encontrar verdaderamente una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, dentro de todo ese contexto que Pablo habla de que no es a oro o a plata, me llamó mucho la atención el libro de Proverbios, capítulo 2, me gustaría que alguien lo buscara, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. Ya lo encontré, hermano. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si exclamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata dice, la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás que dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Vámonos al 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué? Amén. ¿Y cuánto buscamos esta palabra como a plata y como oro? ¿Cuánto la atesoramos así? ¿Ah? Solo andamos buscando los dólares, andamos buscando los córdobas, andamos buscando cómo el negocio prospere, andamos buscando cómo ganar más horas extra, andamos buscando cómo comisionar más, pero no buscamos la palabra de Dios a como buscamos las riquezas terrenales. Y es de esa manera que el Señor quiere que nosotros lo busquemos a Él, en ese entorno, de esa manera, hermano, que nos metamos más y más y más en conocer su palabra. Muchos estuvieron de vacaciones, ¿y cuánto tiempo aprovecharon esos días de vacaciones para leer la palabra de Dios? Nos dedicamos para ir a visitar al familiar, para ir a visitar al pariente, para ir al mar, para ir a la playa, para ir al mercado, para ponernos al día con la programación de Netflix, para ver las novelas y tantas cosas que lamentablemente caemos en ese error, hermano. Podemos encontrar dentro de las divinidades de Cristo de que dentro de su naturaleza humana el Señor se manifestó en varias ocasiones cuando Él estuvo en esta tierra, y vamos a verlas, y aquí sí las vamos a leer para que vayamos entendiendo un poco. Dice en Mateo 14:20 que Él multiplicó los panes. Si lo tiene, me lo lee, hermano. Mateo 14:20. Amén. Ahora léame Mateo 14:25. Otra manifestación divina, caminó sobre el mar, pero en su atributo natural. Mateo 17:27 dice que descubrió el dinero del tributo. Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Otra manifestación divina en su naturaleza de hombre fue, secó la higuera, en Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Otras de las atribuciones en su condición de naturaleza de hombre fue, dice que él calmó la tempestad, en Mateo 4:39. Léanlo, hermanos, si lo tienen, por favor. ¿No tienen? Espere, entonces creo que lo noté mal. Calmó la tempestad, le dije, ¿verdad? Bueno, lo anoté mal entonces. 8:23. Léalo, hermana, por favor. Bueno, dejémoslo así, hermano. No. Anoté mal el texto bíblico. El otro atributo dice que convirtió el agua en vino. Juan 2:7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Amén. Ahí podemos ver algunas de las manifestaciones hechas por nuestro Señor Jesucristo por su naturaleza humana. Y ahora vamos a ver unas referencias de la capacidad divina que Cristo tiene y tuvo en todo el trayecto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y dice que Él tiene la capacidad de libertar. Daniel 3:17. ¿A quién libertó en Daniel 3:17? Amén. ¿Estaban a dónde, dice? Amén. En Lucas 3:8, dice que de las piedras Él puede levantar hijos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. También podemos ver otras de las referencias especiales en Romanos 4:21, que Él cumple promesas. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él hace abundar la gracia, 2 Corintios 9:8. Hace abundar la gracia, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Otro de los atributos es que hace abundar más de lo que nosotros pedimos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Él tiene también el poder de sujetar. Filipenses 3:21.